Durante años hemos hablado de comprensión lectora como si fuera una habilidad simple, casi automática, algo que aparece cuando un niño ya sabe leer en voz alta con cierta fluidez. Y sin darnos cuenta, hemos construido prácticas educativas que parten de una premisa profundamente equivocada. La idea de que comprender es una destreza única, homogénea, que se puede medir con una prueba y mejorar con una actividad puntual. Cuando en realidad la comprensión lectora es uno de los procesos cognitivos más complejos que se desarrollan en la escolaridad, porque no depende de una sola habilidad, sino de la interacción simultánea de múltiples factores que se construyen lentamente a lo largo de los años. Esta simplificación ha llevado a que, frente a resultados bajos en pruebas estandarizadas o evaluaciones escolares, el sistema educativo entre en pánico y busque soluciones rápidas, métodos milagrosos, programas intensivos o estrategias de moda que prometen mejorar la comprensión lectora en pocas semanas, como si estuviéramos frente a una habilidad aislada que puede entrenarse de forma directa, cuando la evidencia científica es clara en algo que a veces incomoda escuchar. No existe el santo grial de la comprensión lectora. No existe una actividad única ni una metodología mágica que, aplicada de forma masiva, eleve los niveles de comprensión de manera significativa y sostenida. Lo que sí existe es un proceso largo, acumulativo y profundamente estructural, donde cada pequeña mejora se construye sobre cimientos previos que, si no están bien asentados, hacen que cualquier intervención superficial fracase, por muy bien intencionada que sea. Uno de los grandes errores históricos en la enseñanza de la lectura ha sido concebirla, especialmente durante gran parte del siglo XX, como una habilidad perceptivo-motriz, donde se asumía que el éxito lector dependía en gran medida de factores como la maduración visual, la coordinación motora, la lateralidad o la motricidad fina, ideas que durante décadas guiaron decisiones pedagógicas, derivaciones clínicas y prácticas de aula, y que aún hoy persisten en el imaginario docente, a pesar de que la investigación ha demostrado de forma consistente que estas variables tienen una relación muy débil con el aprendizaje lector. Esto no significa que no exista ninguna relación, sino que no son variables causales ni predictoras fuertes, del mismo modo que el conocimiento matemático se relaciona con la lectura. Pero nadie propondría enseñar a leer a través de ejercicios matemáticos como estrategia central. La lectura no es un problema de ojos ni de manos. Es fundamentalmente un problema lingüístico, un proceso de codificación y comprensión del lenguaje escrito que se apoya en el conocimiento del sistema alfabético, en la conciencia fonológica, en el vocabulario, en la sintaxis y en la capacidad de construir significado a partir de textos. Y cuando no entendemos esto, empezamos a intervenir donde no está el problema, esperando resultados que no llegan. Comprender un texto no es simplemente entender lo que dice, sino coordinar de manera simultánea la decodificación precisa y fluida, el acceso al significado de las palabras, la interpretación de las estructuras sintácticas, la activación de conocimientos previos, la generación de inferencias, la supervisión de la propia comprensión y la regulación atencional y motivacional durante la lectura. Por eso, es tan engañoso evaluar la comprensión lectora como si fuera una sola cosa y pretender mejorarla con una sola acción, porque cuando un niño o una niña no comprende, la causa no está en la comprensión en abstracto, sino en alguno, o varios, de los componentes que la sostienen, y sin un análisis fino de esos componentes, cualquier intervención se vuelve ciega. Uno de los pilares fundamentales de la lectura es la decodificación entendida no como la simple capacidad de decir letras o leer en voz alta, sino como la habilidad de convertir de manera automática y precisa los signos escritos en sonidos y palabras con significado. Durante mucho tiempo, se pensó que una vez que esta mecánica estaba adquirida, la comprensión vendría sola, como si el cerebro, liberado del esfuerzo de decodificar, comprendiera por inercia. Pero hoy sabemos que la decodificación es necesaria, pero no suficiente, y que una lectura poco precisa o poco fluida
consume tantos recursos cognitivos que deja muy poco espacio para la construcción de significado, lo que explica por qué muchos niños leen, pero no entienden, y por qué insistir únicamente en actividades de comprensión sin asegurar una base sólida de lectura mecánica es construir sobre arena. Junto a la decodificación, el lenguaje oral ocupa un lugar absolutamente central en la comprensión lectora, aunque a veces lo releguemos a una etapa previa, como si fuera algo que ya se trabajó en educación infantil. La comprensión es una habilidad única que se manifiesta tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Y no existen dos comprensiones separadas en el cerebro, sino un mismo sistema que procesa significado a partir de distintos formatos, por lo que un niño con un lenguaje oral pobre, con vocabulario limitado o con escasa exposición a estructuras sintácticas complejas, tendrá enormes dificultades para comprender textos escritos, incluso si decodifica correctamente. Esta es una de las razones por las que trabajar la comprensión lectora no puede reducirse a fichas o preguntas de texto, sino que exige una enseñanza sistemática del lenguaje, de las palabras, de las ideas y de los conceptos que permiten que un texto tenga sentido. Un tercer pilar, a menudo subestimado, es la actividad del lector, es decir, lo que la persona hace mentalmente cuando lee. Leer no es un acto pasivo, aunque muchas veces lo parezca, y la diferencia entre un lector competente y uno poco competente no está en que uno entienda y el otro no, sino en que el primero sabe cuándo leer superficialmente y cuándo leer en profundidad. Sabe detenerse, releer, cuestionar el texto, conectar ideas y regular su comprensión, mientras que el segundo suele permanecer en una lectura automática, lineal, sin monitoreo, incluso cuando no está entendiendo. Aquí es donde entran las llamadas estrategias de comprensión, que no son trucos mágicos, sino herramientas cognitivas que ayudan a profundizar en el texto, pero cuyo principal problema no es su eficacia, sino su aplicación real, porque requieren esfuerzo, motivación y una enseñanza explícita y sostenida para que se conviertan en hábitos lectores. En el contexto actual, además, no podemos ignorar un cuarto pilar que ha adquirido una relevancia enorme: la lectura digital, que exige habilidades adicionales como la navegación entre múltiples textos, la evaluación de la credibilidad de la información, la comparación de fuentes y la construcción de significado a partir de información fragmentada y a veces contradictoria. Estas competencias no reemplazan a las habilidades lectoras tradicionales, sino que se apoyan en ellas. Y pretender formar lectores críticos en entornos digitales, sin una base sólida de lectura analógica, es tan ingenuo como pretender que un niño comprenda textos complejos sin vocabulario suficiente. Cuando hablamos de estrategias para mejorar la comprensión lectora, muchas personas esperan recetas concretas, actividades listas para aplicar, pero la evidencia muestra que una de las intervenciones más potentes, aunque menos glamorosas, es el desarrollo sistemático del conocimiento y la cultura general. Porque comprender un texto depende en gran medida de cuánto sabemos sobre el tema del que habla, y ningún entrenamiento estratégico puede compensar la ausencia de conocimientos previos. Un lector comprende mejor no porque sea más listo, sino porque sabe más. Y esto implica que enseñar bien las distintas áreas del currículo, con profundidad conceptual y riqueza lingüística, es una de las mejores formas de trabajar la comprensión lectora, incluso cuando no se hace explícitamente lectura. Junto a esto, la enseñanza explícita y guiada de estrategias de comprensión, como activar conocimientos previos, formular preguntas, hacer predicciones, supervisar la comprensión, resumir y tomar notas, cuenta con un sólido respaldo empírico, pero siempre que se entienda que estas estrategias no funcionan por acumulación ni por repetición mecánica, sino cuando se integran en prácticas de lectura reales, con textos significativos y con un acompañamiento docente que modele, guíe y retire apoyos progresivamente. El componente emocional y motivacional, aunque menos estudiado desde una perspectiva experimental estricta, juega un papel clave en la aplicación de estas estrategias, porque leer de forma profunda exige un esfuerzo cognitivo que solo se sostiene cuando hay interés, sentido y expectativas de éxito.
Nadie lee estratégicamente todo el tiempo, ni siquiera los buenos lectores, y pretender que el alumnado lo haga sin comprender el costo cognitivo que implica es desconocer cómo funciona realmente la lectura. Desde una perspectiva inclusiva, es importante entender que las prácticas que mejoran la comprensión lectora son esencialmente las mismas para todo el alumnado, con o sin dificultades específicas, y que lo que varía no es la naturaleza de la intervención, sino el nivel de apoyo, el tipo de textos y el punto de partida. La investigación muestra que las agrupaciones heterogéneas, el trabajo colaborativo y la tutoría entre iguales pueden ser especialmente eficaces en comprensión lectora, porque permiten que los estudiantes se expongan a distintos niveles de pensamiento, formulen ideas, las justifiquen y las revisen en interacción con otros, siempre que exista una estructura clara y una mediación docente intencionada. La comprensión inferencial, lejos de ser una habilidad avanzada que se trabaja solo en cursos superiores, está presente desde edades muy tempranas y puede desarrollarse desde la educación infantil a través del lenguaje oral, la lectura compartida y el diálogo guiado sobre textos. Los niños hacen inferencias antes de saber leer, porque inferir es una capacidad cognitiva básica que se perfecciona con la experiencia y la enseñanza, y trabajarla de forma temprana no solo no interfiere con otros aprendizajes, sino que los potencia, siempre que se haga de manera adecuada al nivel de desarrollo. Finalmente, no podemos ignorar el peso del contexto socioeconómico y cultural en el desarrollo de la comprensión lectora, porque el acceso al lenguaje, a los libros, a conversaciones ricas y a experiencias de aprendizaje significativas no está distribuido de manera equitativa, y la escuela cumple un rol compensador fundamental que no puede delegar. Sin embargo, asumir esta realidad no implica resignarse, sino reforzar la importancia de una enseñanza explícita, sistemática y basada en evidencia, que ofrezca a todos los estudiantes las herramientas necesarias para convertirse en lectores competentes, críticos y autónomos. La comprensión lectora no se enseña con urgencia ni con soluciones rápidas, se construye con paciencia, con conocimiento profundo del proceso lector y con una práctica docente coherente, sostenida y reflexiva, porque formar lectores no es solo mejorar resultados en pruebas, sino abrir puertas reales al pensamiento, al aprendizaje y a la participación plena en la cultura escrita. Soy el asistente de la maestra Natalia, y si te ha servido este contenido, suscríbete y compártelo con tus colegas. Activa la campanita y déjanos tus comentarios o preguntas, que Natalia estará gustosa de leer. Y recuerda entrar al grupo de Telegram donde podrás descargar material gratuito y enterarte de todas las novedades. El enlace lo encontrarás abajo, en la descripción. Y nos vemos en un próximo video.